En 1993 todos estaban detrás de Pablo Escobar, los cárteles rivales, Estados Unidos y por supuesto las autoridades colombianas. También habían grupos de civiles sedientos de sangre. Todos estaban detrás de Pablo, pero había un gran problema. Absolutamente nadie sabía dónde estaba. El notorio capo de la droga había logrado de alguna manera mantenerse perfectamente escondido. Y había permanecido así durante mucho tiempo hasta que cometió un error tan ridículo que le había costado la vida. Y hasta el día de hoy hace que todos se pregunten qué estuvo pensando el rey de la cocaína en las últimas 24 horas de su vida. En este video intentaré contarte lo que se cree que fueron las últimas 24 horas de la vida de Pablo Escobar. Todo esto basado en testimonios policiales, testimonios familiares y representaciones en los medios. ¡Feliz cumpleaños al rey! Un día después, en los tejados de una calurosa tarde en la ciudad de Medellín, salió esta icónica foto que fue tomada momentos después de morir, y durante solo 24 horas antes las cosas eran muy diferentes. Así es, tan solo 24 horas antes el rey de la cocaína estaría celebrando su cumpleaños, pero no de manera habitual, no sería en la forma de los 16 años anteriores como capo de la droga en los 43 años de su vida, donde gozaba de ser una persona relativamente libre. Escobar había estado prófugo por una buena cantidad de tiempo, desde 1983 hasta 1991. Resistiendo a cada intento de extradición hacia los Estados Unidos. El capo jugó un elaborado y mayormente violento juego de escondite con el gobierno colombiano, resistiendo a cada intento de extradición hacia los Estados Unidos. Pablo Escobar mató a miles de civiles, ordenó la ejecución de al menos unos 250 policías de Medellín, acabó con la vida de dos importantes políticos colombianos, secuestró a la hija de un expresidente e hizo estallar un avión con civiles en 1989. Esto después de haber pensado que uno de los políticos que se oponían a él iba a bordo. La filosofía correctiva de Escobar siempre se basaba en plata o plomo, era un soborno o una bala. El Estado colombiano tras esto se vio obligado a llegar a un acuerdo con el narcotraficante. No sería extraditado si accedía a entregarse y pasar tiempo en una cárcel colombiana. Sin embargo, también se le permitió construirla, tenía su propia prisión. Esa cárcel construida se llamó La Catedral, la cual en realidad era una mansión hogareña de entretenimiento, la cual contaba con un spa, un campo de deportes, una discoteca, un casino y hasta un zoológico. Tenía una gran variedad de visitas, en las cuales destacaban mujeres y en ocasiones especiales invitados importantes como la figura del fútbol Diego Maradona. Sin embargo, el tiempo de Escobar en la Catedral de Envigado sería interrumpido. Esto después de haber ejecutado a dos de sus hombres a sangre fría en las instalaciones de la prisión. Y esto pasó justo en las narices de las autoridades colombianas que se supone que lo estarían vigilando. Debido a esto, hubo una indignación internacional. Y por supuesto, el gobierno colombiano intentaría extraditarlo de nuevo. Pero Escobar escapó justo a tiempo, convirtiéndose en un fugitivo una vez más. Y en el lapso de 16 meses viajando entre innumerables haciendas que poseía. Estas eran las mismas haciendas que habían albergado a su familia mientras él estaba en su propia prisión. Y ahora estaba él ahí, en sus últimas horas celebrando su cumpleaños, solo, sin fiesta y sin familia. La familia de Escobar estaría cautiva. Hablando de su familia, horas antes de su muerte, Escobar intentó comunicarse con ellos. Y esta es una parte importante de la historia. Y es que en ese momento se descubriría algo importante. Según los informes, la familia estaba siendo retenida. Esto lo hizo el gobierno con el fin de poder rastrear sus llamadas telefónicas. Pero ¿cómo ellos llegaron aquí y por qué no estaban con Pablo Escobar? Bueno, esto tenía mucho que ver con los innumerables enemigos que Escobar se había hecho durante su carrera de narcotráfico. Por un lado estaba la búsqueda, bloquear el brazo vengativo del gobierno colombiano, entrenado específicamente por los Estados Unidos, para entregar y capturar al capo de la droga. Por otro lado está otro peligroso grupo llamado los Pepes. Este era un grupo de vigilantes patrocinado por carteles rivales, que estarían empeñados en limpiar a Escobar, su familia, sus asociados y su legado de la faz de la tierra. Pero bueno, no hablaremos mucho de eso ahora. Mientras el famoso narcotraficante se escondía, los enemigos se fueron detrás de la familia de él, y ellos se vieron obligados a huir del país. Para este entonces, Pablo Escobar ya había escapado de la catedral, y el gobierno colombiano no estaría dispuesto a proteger a su familia si no se entregaba a las autoridades. Por consiguiente, la familia de Escobar decidió ir a Alemania como asilo. Fue toda una sorpresa que Alemania decidió rechazarlos en su país. Este rechazo conmocionó a todo el mundo, pero especialmente a Escobar. El capo de la droga estaría tan conmocionado como el resto del mundo. Días previos a sus últimas 24 horas de vida, mandó a alguien que probablemente sería uno de sus sicarios, alias Limón. Lo mandaría a dejar caer una cinta en una estación de radio de Medellín, donde tranquilamente se le puede oír regañando al país europeo. Paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se les trató con cariño y con respeto, y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales.
Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. En este audio se puede escuchar el remordimiento que sentía el capo de la droga. Por supuesto, uno de los ciudadanos a los que Pablo Escobar se refería era el padre alemán de Carlos Leder, el cofundador del cartel de Medellín. Finalmente, la familia de Pablo Escobar nuevamente se encontraría en las manos del gobierno colombiano, que ahora había optado por utilizarlos. Era una especie de cebo para capturar al escurridizo capo de la droga, así que no es de extrañar que Escobar se mantuviera tan ansioso en los últimos días de su vida. Su familia era como una bomba de tiempo. Por mucho que Escobar tratara de evitar el tema, el hecho fue que todo fue culpa de él. Así es como el 2 de diciembre de 1993, Escobar se despertaría con una comida de espaguetis cocinados por su tía. Esta mujer era una persona que amaba incondicionalmente a Pablo. Luego de esto, Escobar tomaría el teléfono y llamaría a su familia. El plan del bloque de búsqueda. Mientras Escobar realizaba estas llamadas, el bloque de búsqueda estaría rastreándolo. Esto sirvió de mucho a la policía, ya que iniciarían a triangular las llamadas telefónicas para así obtener la ubicación exacta del padrino. El bloque de búsqueda, inicialmente llamado Cuerpo de Élite de la Policía, fue creado en 1989. Desde aquel entonces había sido la ruina de la existencia de Pablo Escobar. El bloque de búsqueda fue creado para ser un brazo incorruptible de la ley, encargado de derribar a Pablo Escobar, encabezado por el coronel Hugo Martínez y compuesto por más de 200 colombianos. Eran oficiales y soldados del ejército que no eran nativos de Medellín y no se conocían entre ellos. Sin embargo, fue una misión suicida para el coronel Martínez, porque Pablo prácticamente era el dueño de Medellín. En los primeros 15 días de su mandato, Escobar mató a 30 hombres de los más de 200, y después de esto, Escobar trató de sobornar al coronel, pero este hombre se negó. Después de esto, procedería a amenazar la familia de él. El coronel Martínez respondió librando una extensa guerra contra el rey de la coca. Con el tiempo, el grupo de trabajo de Martínez logró aislar a Escobar, desmantelando poco a poco su cartel de la droga en Medellín, y también realizando vigilancia electrónica a las 24 horas. Esto con el fin de espiar las comunicaciones de radio del capo, aunque hay rumores de que el bloque de búsqueda no estaba actuando solo en esta última misión. Se dice que también el grupo llamado Los Pepes está involucrado en la cacería, y de hecho, fueron ellos la razón por la que Escobar buscó la seguridad de su familia en Alemania, ya que duraron un tiempo persiguiendo a su familia y a los socios del narcotraficante. Los métodos que utilizaba esta organización eran muy despiadados. Los Pepes eran patrocinados por el cartel de Cali, un ex aliado del cartel de Medellín. El gobierno nacional y la policía ofrecieron públicamente recompensas muy grandes por información sobre Pablo y sus asociados. A partir de aquí se empezarían a transmitir amenazas contra las familias de los narcotraficantes más grandes, con el fin de saber quiénes estarían involucrados en la destrucción de 2 haciendas que le pertenecían a Hermilda Gaviria Escobar, quien era la madre de Pablo. Sumado a esto, también saber quién eran los responsables de enviar bombas por correo a sus asociados. En la parte superior de un mural, los Pepes ahorcaron públicamente a sicarios de Pablo Escobar, reduciendo así cada vez más sus defensas. El bloque de búsqueda del coronel Martínez podría haber sido el golpe de la existencia de Escobar, pero fueron los Pepes los que trajeron la muerte a su puerta. La última batalla. Para este momento todo estaría en su lugar. Escobar era un fugitivo escondido sin lugar a dónde ir. Solo podía huir mientras todos sus bienes eran incautados. Su familia estaba bajo control del gobierno con vigilancia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Escobar habría hecho llamadas incriminatorias mientras hablaba con su familia. Estaba el bloque de búsqueda y un grupo superletal comprometido con la aniquilación del narcotraficante. Supuestamente estos dos estarían trabajando de la mano, triangulando la señal del teléfono para así acabar con el reinado del terror en Colombia. Esto de una vez por todas. Fueron los minutos finales del capo de la droga más poderoso e influyente del mundo. Sería un enfrentamiento. En el equipo rojo teníamos a Pablo Escobar comunicándose con su hijo por teléfono, y en el equipo azul tenemos al líder del bloque de búsqueda, Hugo Martínez, comunicándose con su propio hijo, quien tenía la tarea de rastrear la ubicación de Escobar. Fue un enfrentamiento padre e hijo, aunque estaba a punto de ser escrito con sangre, y fue el hijo de Martínez quien vio a Escobar primero. Y para sorpresa, Escobar solo sería una sombra de su antiguo yo. No se parecía en nada al temido capo de la droga. No era para nada la figura con bigote bien definido al cual todos le temían. El bloque de búsqueda tardó muy poco en llegar al vecindario, más o menos a las 12:57 p.m. De hecho, Escobar todavía estaría hablando por teléfono sin darse cuenta de que el edificio de su tía estaba rodeado de policías. Todo el cuerpo oficial estaba fuertemente armado, y esperaban fuertes disparos del ejército de soldados del cartel del narcotraficante, pero únicamente solo verían a su guardaespaldas, alias el Limón, el cual había abandonado a su jefe. Saldría corriendo del edificio por su cuenta, huyó por los tejados en un intento de salvar su vida, pero este sería matado de inmediato. El bloque de búsqueda tuvo que entrar por la fuerza, y abrió la puerta principal con explosivos. Escobar los recibiría con disparos y terminaría huyendo por los techos. Intentó huir por la hilera de casas, pero no lo logró. Se encontró acorralado en la azotea
y en un intento más por salvar su vida, abrió fuego nuevamente. En respuesta a esto, el bloque de búsqueda y el ejército colombiano devolvieron fuego contra Escobar. Evidentemente, después de este enfrentamiento terminaría cayendo Escobar. Según un miembro anónimo del bloque de búsqueda, él se acercó y le dio el tiro fatal que terminó con su vida. Y hace apenas 24 horas estaba celebrando su cumpleaños número 44. Pero ahora estaba muerto. Y si les dijera que Pablo Escobar en realidad no fue asesinado, y que hay una versión alternativa de la historia que cuenta lo que realmente sucedió. Bueno, y no tienes que creerme a mí, es una versión que está según sus hermanos, sus hijos y básicamente toda su familia. Sus dos hermanos, Roberto Escobar y Fernando Sánchez Arellano, ellos insistían en que su muerte había sido por suicidio, alegando que el lugar de su herida mortal era la prueba suficiente. Esta versión dice que su muerte había sido entonces autoinfligida. Uno de sus hermanos dice que en todos los años que lo persiguieron, él decía todos los días que si de verdad lo llegaban a acorralar, se pegaría un tiro en la sien. Puede que lo que ellos digan es porque están cegados sobre su punto de vista, especialmente porque no estaban en la escena del tiroteo. Pero echemos un vistazo a estas afirmaciones y al final de la historia. Y la versión que tiene evidencia más convincente es la de Sebastián Marroquín, el hijo de Escobar. Sebastián era con quien el capo de la droga estaría hablando momentos antes de su muerte. Sebastián cuenta que su padre estaba muy al tanto de que sus teléfonos fueran intervenidos y monitoreados por la CIA y las autoridades colombianas. Y también su padre le había dicho en repetidas ocasiones que tratara de evitar los teléfonos. El día que su padre llamó, Sebastián dice que rechazó la llamada 7 veces, debido al peligro aparente, pero su padre insistía. Además también cuenta que su padre en el pasado le había enseñado cómo suicidarse si alguna vez lo capturaban. Le había dicho a su hijo que se disparara en la oreja derecha, y entonces, adivina dónde estarían las heridas de bala que tenía Pablo Escobar: su pierna, su torso y su oreja derecha. No sé ustedes, pero me parece bastante improbable que entre las balas que intercambiaron, que de alguna manera encontrara convenientemente la forma de llegar a sus oídos. Si me preguntas, diría que Escobar entendió que las salidas se estaban cerrando, y entonces es posible que eligiera estratégicamente el día de su cumpleaños, para hacer una llamada que sabía que tomaría su vida. Se podría decir que es posible que el vil y despiadado rey de la cocaína hubiera sacrificado su vida para salvar a su familia. Finalmente, es posible que Pablo Emilio Escobar Gaviria haya elegido morir de la misma manera que eligió vivir en sus propios términos. Ahora, no olvides suscribirte y comentarnos en la caja de los comentarios para ti qué fue lo que pasó.